Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Hola, buenas profe, tardes. buenas tardes. ¿Cómo Buenas andan? tardes, profe. Vamos a ir arrancando con sistema musculoesquelético. Arrancamos hoy, ¿vieron ustedes? Tenemos dos clases nomás de musculoesquelético hoy y la clase de la próxima semana. El lunes no tenemos porque por el feriado, ¿no? Y ustedes después tienen un examen el miércoles, ¿no? Sí. Listo. Así No que sabíamos, no sabíamos si iban a correr el feriado, por eso. sí, el feriado es el lunes. Ah, Tenemos músculo esquelético, entonces lo vemos hoy viernes y terminamos el martes. El miércoles no nos vemos y el jueves ya tenemos de las patologías del sistema musculoesquelético. Lo que vamos a ver, lo más importante son las fracturas. Vamos a hablar de fracturas, un poquito de esguinces y de luxación. Más que nada la parte de primeros auxilios, cuidados de enfermería, pero en los primeros auxilios, porque después el paciente fracturado por lo general se va a su domicilio con un esguince también y con una luxación también. No son pacientes que lo tengamos internados días en, en una... El Profe, jueves, sí. eso mismo le iba a decir, el examen es el jueves. Yo no me fijé. Sé que Sí, tienen un es el examen la jueves semana que... 19. Sé que tienen un examen la semana que viene, pero no me fijé bien la fecha. Sé que yo tenía una Sí, es clase el menos jueves. con ustedes la semana que viene, pero no sabía cuándo era. Sí, el No, jueves. eso sí, ustedes se manejan según el cronograma. Yo tenía idea que era el miércoles, pero si es el jueves. No, no sé la fecha de los exámenes de las materias de apoyo. Yo no me acuerdo bien. Sé que tienen una la semana que viene, pero no sé la fecha. Si es el jueves, el jueves. Así que nos vemos martes, miércoles y viernes la semana que viene.
Profesora, hay una duda en el cuestionario, no sé si pregunto ahora o después, antes de terminar la clase. A ver, decime, Doris, ¿qué pasó? No, como siempre pones algunas trampitas, ¿no? En el número 37, ¿Cuál era el dice, 37? Sí, decía que en el carro bandeja de una curación debo tener una jeringa de 5 centímetros, por si es necesario la toma de muestras de la herida sí, para cultivo. Y yo sí. le puse falso porque no hay una jeringa de 5 centímetros, o sea, es 5 milímetros, yo leí en la diapo. Sí, es lo mismo decir 5 centímetros, 5 cc o 5 ml, es lo mismo. Era Ah, verdadera, Esa era es verdadera. verdadera, claro. era Sí, verdadera, que hablamos que siempre para tomar cultivo tener una jeringa a mano de 5, una chica ya da. Pero claro, claro, capaz que decía, la bibliografía decía ml, pero es lo mismo, cuando, claro. ahora ya, para otras veces, es lo mismo Por decir, eso, claro, tata. en, Y en después, cuanto a, en para cuanto a las realizar jeringas, curas, ya les aclaro, en sí, cuanto a las jeringas es lo mismo decir mililitros, centímetros cúbicos o centímetros, da igual. está, viene Y lo bien. otro, Y lo otro era que una curación, si no hay 2 operadores, no se puede realizar. Y entonces también yo me guié por la diapo que decía, siempre hay que ser con 2 operadores en recursos humanos. claro, eso decía, sí, en la diapositiva dice de 2 operadores, pero les aclaré que si no hay 2 Esa es operadores, falsa, igual, profe. ¿eh? Esa es falsa, porque si no contás con otro compañero, lo puedes hacer solo. Se puede hacer, Sí, sí. Y se puede antes. hacer solo, sí. Se puede decir, en la diapositiva dice recursos humanos, 2 operadores, pero después Claro, yo les hablé que si no habían 2 y podían hacerlo entre uno nomás, siempre utilizando la técnica de una que es la mano que va a ser la dominante y la otra mano que es la que se va a encargar de agarrarlo, el material que no es estéril. Se está, puede hacer una curación entre uno. También depende del tipo de curación, no van a ir a curar una úlcera por presión grado 4 que está cavitada uno solo porque les va a quedar por la misma posición, seguramente la úlcera está en zona sacra, tienen que lateralizar al paciente y eso les queda más complicado hacerlo entre uno. Ahí sí van a tener que ser entre 2, pero después cualquier curación sencilla de una cesárea, una vesícula, lo que sea, sí se puede hacer entre uno. Siempre si mantienen la técnica de que tomen una mano de ustedes como que es la que va a tomar todo lo estéril y la otra mano que es la que va a servir el suero, por ejemplo, o la clorexidina, que son materiales que no están estériles. ¿Tá? está, viene bien. Lo ideal son 2 operadores, sí, pero si no hay, se puede hacer de a uno. Y, por ejemplo, en la caja pequeña de cirugía, Ajá, nombraba las pinzas, ¿no? Y la sí, tijera. ¿Y no sí. tiene que haber un apósito o gasas? No, No. adentro de la cajita no. Ah, está. La cajita de pequeña cirugía es una caja de metal que adentro lo que tiene es solo instrumental. El Ah, está, instrumental está. que está dentro de esa cajita de metal es instrumento de metal. La Claro, pinza americana, la disección y la tijera. la tijera. Pueden ser, Está, pueden ser 2 americanas y una tijera, o puede ser una y una. está. Eso sería Bien, lo, bien. lo básico. Hay unas cajitas de pequeña cirugía que traen más instrumental, pero lo básico sería eso. Profe, dice Florencia Moreno si la puede aceptar. No me parece acá para aceptar a nadie. No me parece que intente de nuevo porque no tengo a nadie para aceptar. Está, Dale. eran esas, gracias. ¿Les pareció muy largo? No, porque la verdad Sí, era falta. Mm. sí, bastante largo, Profe, pero está bien. el tema de ese fue que lo habilitaron un poco tarde. Fui yo que no, le había puesto horario de 18:30 a 20:30, pero lo había puesto como no mostrado, que no se podía ver. Después me di cuenta, y es cuando vi el mensaje en el grupo, me di cuenta que no se iba a habilitar porque estaba como para no mostrar. Por eso fue que después se lo decía hasta las 21, que ustedes tenían clase 20:30. Está, Ah, gracias. pero anduvieron bien todos igual. Sí, bien, bien. Ujú. Bueno, arrancamos ahora sí entonces con músculo esquelético. Vamos a ver hoy fracturas, esguinces y luxación. Después la próxima clase que nos queda de músculo esquelético vemos
específico los cuidados de la fractura de cadera, que eso sí, ahora sí me aparecía gente para admitir, pero ¿dónde lo tengo? Profe, y ahora para el parcial va todo de cuidados de vuelta de enfermería. Claro, sí, sí, sí. Esta materia yo todas las veces les digo lo mismo, pero enfóquense siempre en procedimientos y en cuidados de enfermería. Más que en definición de enfermedades, y eso no, eso dejen después para anatomía y para las otras materias. Esto es, esta enfermería médico-quirúrgico va basado en valoración de enfermería, cuidados de enfermería y procedimientos. Así que hoy vamos a ver fracturas, esguinces y luxaciones, y la próxima clase vemos fractura de cadera, que eso sí es una de las patologías que la vamos a ver al paciente internado. La fractura de cadera por lo general es de resolución quirúrgica, se opera y después en el postoperatorio el paciente pasa 3-4 días internado. Entonces eso sí es importante saber qué cuidados de enfermería tenemos que brindarle al paciente. Y después vamos a ver la próxima clase el tema de yeso, también cómo se hace un yeso, cuáles son las características. Y después los pacientes que tienen fijadores externos, lo que comúnmente se le dice tornillos, que sobre todo en miembros inferiores, también esos pacientes los tenemos internados en sala. Así que vamos Profe, a los que están, por ejemplo, con fractura de cadera se le hace baño en cama, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, sobre todo los primeros días del postoperatorio, que el paciente no se moviliza, recién al tercer o cuarto día después de operado puede empezar a sentarse en la cama y a pararse, pero los primeros 4 días del postoperatorio el paciente está en reposo absoluto. Entonces depende exclusivamente de los cuidados de enfermería, porque el familiar tampoco se anima a moverlo. Entonces por eso es que vamos a verlo solo, fractura de cadera en la próxima clase, para ver bien los cuidados. Bueno, así que cuidados de enfermería en las afecciones del sistema músculo-esquelético. Arrancamos con fractura. ¿Qué es una fractura? Esto ustedes no lo vieron en anatomía, ¿no? Al menos yo miré el programa y no decía nada de músculo-esquelético. No. No, por eso les puse un poquito de definición, porque como no lo habían visto. Así que cuando una persona está fracturada es que perdió la continuidad normal que tiene el hueso. El hueso habitualmente tiene una forma, y cuando se fractura se le dice que perdió la continuidad normal de la sustancia ósea o del cartílago. ¿Por qué se pierde esa continuidad? A consecuencia de golpes, de fuerzas o de tracciones cuya intensidad de esa fuerza va a superar la elasticidad que tiene el hueso. Entonces el hueso se rompe, pierde la continuidad. La palabra fractura proviene del término frango, que significa yo rompo, como que se rompe algo en el organismo. Habitualmente nosotros en la emergencia nos van a llegar pacientes fracturados que corresponden a politraumatizados, a accidentes de tránsito, y después tenemos las fracturas menores que corresponden a caídas domiciliarias, a lesiones deportivas. Y también tenemos después las fracturas debido a la patología degenerativa del hueso, como es la osteoporosis. Que esto se ve sobre todo en las personas añosas, que son las fracturas de cadera, las fracturas de fémur, que con el correr de los años el hueso se va debilitando, y después cualquier movimiento anormal que hagan en el domicilio, la persona se fractura. Pero en la emergencia habitualmente nos llegan las fracturas a causa de un accidente de tránsito. Bien, ¿qué síntomas va a tener una fractura para el paciente? Dolor intenso, duele. Muchas veces habrán escuchado que el hueso no duele. En realidad lo que duele es toda la musculatura, los cartílagos, la inervación, los nervios que atraviesan el sistema musculoesquelético. Hay deformidad también en una fractura, porque la extremidad del hueso va a estar fuera de lugar.
hay edema, hinchazón, hematoma también, si junto con esa fractura del hueso se tocó un vaso sanguíneo que sangró, se rompió, entonces se va a formar un hematoma alrededor de donde está la fractura, y puede presentar problema, incapacidad para mover la extremidad, para mover el brazo, la pierna, lo que esté roto. ¿Cómo podemos clasificar las fracturas? Hay varios tipos de clasificación, ¿tá? Una de las clasificaciones es según el trazo que tiene la fractura, ¿tá? Podemos tener fracturas completas de diferentes clasificaciones, ¿tá? Una es la fractura transversa, donde el hueso se rompe transversalmente. Después tenemos la fractura oblicua, ¿tá? Que va a ser se va a romper en forma así oblicua. La fractura en espiral, como que la continuidad del hueso se rompe en forma de espiral. Fractura en alas de mariposa, y fractura con minuta es la que se rompe en múltiples lugares. Entonces es según el trazo, según la forma que tiene la fractura. Profe, ¿y cuando no se logra romper del todo? Como que cuando se dice que se astilló. Eso también vamos a ver después, o puede ser una luxación. Ah, Que no completa una fractura, sino que está luxado. Eso vamos a ir viendo ahora. pero sería también una fractura. O sea, dentro de la fractura también sería. ¿O no cuenta? No, si es una luxación no es una fractura. Pero Ah, hay fracturas que son incompletas, así como esta, por ejemplo, mirá, acá. Una fractura incompleta se da sobre todo en niños, que donde los huesos son más elásticos, entonces el niño tiene acompaña el movimiento y se puede, lo que se le dice sí, comúnmente, que está astillado, pero que no está completamente fracturado. Esto se llama fractura en tallo verde, quiere decir como que, bien como la rama de un árbol, una vara verde, cuando la inclinamos, que se arquea pero no se llega a romper. Estas fracturas incompletas se dan sobre todo en los niños, que no afecta todo el espesor del hueso, sino que es solo una partecita del hueso que se empieza a romper, pero no completa la fractura. Y en ese caso, profe, ¿qué se hace? Igual se le pone un yeso. Y siempre todo es de resolución traumatológica, ¿no? El único que va a resolver qué hace con una placa así es el médico traumatólogo, ni el médico de la guardia, ni el médico general resuelve. Todos estos casos de huesos siempre se derivan a traumatólogo. Lo más probable es que sí, que tenga que tener un yeso, sí, igual para volver el hueso a su lugar, porque esto acá está roto, no está completa la fractura, pero está roto. Nosotros acá en Bella Unión, por ejemplo, no tenemos traumatólogo de guardia, pero todo lo que nos llega así, que en niños es muy común que jugando en la escuela se caigan y se fracturen, va para Artigas o para Salto enseguida, o enseguida, o si puede esperar, se le colocará una férula de yeso y va al otro día. Pero nada se resuelve sin un traumatólogo. No porque no haya traumatólogo acá en la guardia lo va a resolver el médico que esté en la guardia, no. Siempre los problemas de hueso, las sospechas de fractura las va a resolver un traumatólogo. Lo mismo el que coloca un yeso es un traumatólogo. Enfermería lo que hace son las férulas de yeso, que son los medios yesos, que es lo que vamos a aprender a hacer en la próxima clase. Pero esto acá sí se tiene que derivar a un traumatólogo, y lo más probable es que le ponga un yeso o al menos que lo inmovilice de alguna manera. Después, según el estado de la piel del paciente, las fracturas pueden ser cerradas o fracturas abiertas. Una fractura cerrada también se puede llamar fractura simple, y una fractura abierta se puede llamar fractura expuesta. En la fractura simple son aquellas en las que la fractura no se comunica con el exterior, ya que la piel no ha sido dañada. El hueso está fracturado, está roto, y lo vemos por la radiografía que se le hace al paciente. Por supuesto que va a tener dolor, pero no se expone nada del hueso a la periferia. Lo miramos externamente al paciente y está normal. Y después tenemos la fractura expuesta, que son aquellas en las que se puede observar el hueso fracturado a simple vista.
El hueso sale hacia el exterior. Queda descubierto el hueso en la periferia de la piel. Esto es una fractura abierta o expuesta. Bien, acá tenemos otro esquema. Esto es una fractura cerrada. Fractura cerrada rompe los vasos sanguíneos que tiene alrededor, forma el hematoma, pero externamente no se ve nada. Y la fractura abierta sí, es la que el hueso se rompe y sale hacia el exterior, rompe también la continuidad de la piel. Se va a exponer el hueso hacia afuera. Esto es lo mismo, una fractura abierta y una fractura cerrada. Al revés, una fractura cerrada primero, la fractura no se va a comunicar con el exterior, la piel no ha sido dañada. Se ve una deformidad, como en esta foto, sí. Podemos ver una deformidad, pero no aparece hueso afuera. Y en la fractura abierta o expuesta sí se puede observar el hueso que está fracturado porque deja los fragmentos óseos al descubierto. Después las fracturas cerradas, estas que no aparece, que no se expone el hueso, a su vez se pueden clasificar en varios grados. Tenemos la fractura grado 0 a la grado 3 de la fractura cerrada. Una fractura cerrada de grado 0 es que hay ausencia o mínima lesión de las partes blandas. Es causada por un mecanismo indirecto y el desplazamiento del hueso es mínimo. Como que apenas se fractura, apenas se rompe el hueso y no lesiona nada de la parte blanda que hay alrededor de la musculatura, de los vasos sanguíneos ni de los nervios. Lo único que provoca es un desplazamiento mínimo del hueso. Después tenemos la fractura cerrada de grado 1, que esta es debido a abrasiones o contusiones superficiales. También es por un mecanismo indirecto y hay un desplazamiento moderado del hueso. Ahí ya empieza a haber lesión de las partes blandas que hay alrededor del hueso. Una fractura cerrada de grado 2, hay una contusión muscular significativa, puede haber una abrasión, una lesión profunda, que puede estar contaminada, puede haber riesgo de infección, es causado por un mecanismo directo y hay un desplazamiento intenso del hueso. Esto ya es no llega a ser una fractura expuesta, no expone el hueso, pero hay desplazamiento y hay lesión de toda la periferia del hueso. Y una fractura cerrada de grado 3 provoca una contusión extensa, hay despegamiento de la piel y destrucción de toda la musculatura que está alrededor del hueso. Hay lesión vascular, se rompen los vasos sanguíneos, se rompen los nervios, hay un mecanismo directo y de alta energía, algo con mucha fuerza que golpea el hueso, y hay desplazamiento del hueso. No llega a ser fractura abierta, pero es la fractura cerrada más complicada, la de grado 3. Y después dentro de las fracturas abiertas, la que se deja expuesto el hueso, la que vemos el hueso que está roto, también tenemos 3 tipos, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La fractura abierta de tipo 1 es cuando produce una lesión, una herida en la piel que es menor a 1 centímetro. O sea que es un pequeño corte en la piel que por ese corte se expone el hueso, se puede ver el hueso. La fractura abierta de tipo 2 provoca un corte, una incisión mayor a 1 centímetro, pero no hay daños tensos de la parte blanda, de la parte de la musculatura. Se rompe el hueso, se expone hacia afuera, pero no hay gran daño. Eso puede ser sobre todo en las fracturas abiertas de lesiones donde no hay mucha musculatura, no sé, de la muñeca, que se fractura la muñeca, se expone el hueso, pero no provoca gran lesión de las partes blandas. Y una fractura abierta de tipo 3, ahí hay una lesión en la piel que es grave y puede tener lesión musculocutánea, lesión del tejido óseo o lesión vascular. Según qué tipo de lesión tenga, si va a ser una fractura abierta tipo 3A, tipo 3B o tipo 3C. Si compromete todos los planos muscular, óseo y vascular, va a ser una fractura abierta de tipo 3A, B y C. Que es lo más común que tengan, por ejemplo, los politraumatizados, o que tengan algún, no sé,
alguna caída que se caigan de un techo, una escalera que les provoque una fractura abierta, la mayoría son de tipo 3. Profe, la fractura de tipo 3 puede causar una hemorragia, ¿no? Claro, sí, 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 porque hay lesión vascular, hay lesión de vasos sanguíneos. Claro, sí, sí, sí. Son las lesiones las fracturas más complicadas son las abiertas y de grado 3. Las fracturas cerradas, igual las de grado 3 cerradas, pueden provocar una hemorragia que sea interna, ¿no? Que nosotros no la veamos, como no se expone nada hacia el exterior, pues la podemos valorar porque va a empezar a formar un hematoma, ¿tá? Como que va a empezar a acumular sangre dentro de la piel. Pero son, sí, según el hueso también que esté roto y según el vaso sanguíneo que se ve afectado, ¿tá? Por lo general, las fracturas que causan grandes sangrados son las fracturas de fémur, ¿tá? De fémur, sobre todo de cabeza de fémur, que dañan las venas inguinales, que son de calibre grueso, entonces sangran bastante. Bien. Esto es una foto de una fractura expuesta, ¿tá? Se expone el hueso hacia el exterior y causa rotura acá causó compromiso vascular, vieron que hay sangrado, compromiso de los planos musculares y de la piel, ¿tá? Eso sería una fractura expuesta de grado 3 con compromiso musculocutáneo, óseo y vascular y nervioso, ¿tá? Es completo, es una fractura expuesta. Este es otro tipo de fractura expuesta también. En estos casos, lo que hay que hacer, vamos a ver después, pero inmovilizar al paciente, tratar de cubrir esa herida expuesta que tiene porque es una puerta abierta a la infección, esto no está todo expuesto, la piel, el plano muscular, el hueso, los vasos sanguíneos, los nervios. Entonces, si el paciente se tiene que trasladar, aparte de inmovilizar el miembro el hueso que esté afectado, vamos a tener que cubrir esa herida para que durante el traslado no se nos infecte. Profe, pero aparte esa herida no va a venir limpia porque casi siempre pasa en accidente. Sí, 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 sí. Lo que hay que hacer es lavar. ¿Cómo va a ser el lavado de esa herida? Con suero fisiológico. Sí, pero ¿cómo se llamaba el tipo de lavado? El lavado de arrastre. Por arrastre mecánico, eso mismo. Con abundante suero a chorro, vamos a tirar suero a chorro y que corra, que lave todo por arrastre, no vamos a estar fregando ahí arriba, no, porque va a tener todo terminaciones nerviosas que el paciente no va a tolerar el dolor. Aparte por el mismo hueso expuesto ya va a estar bien dolorido. Un lavado con abundante suero por arrastre mecánico y después cubrir la herida. Bien, las fracturas se pueden producir por dos mecanismos, mecanismo directo o mecanismo indirecto. ¿Qué es el mecanismo directo de producción de una fractura? Es cuando el hueso se rompe por la aplicación de una fuerza directa sobre el mismo. Hay una fuerza que se aplica sobre ese hueso y hace que el hueso se rompa. El agente traumático produce la lesión de partes blandas y del hueso. O sea que, no sé, que le pegaron con un palo de afuera hacia adentro sobre un hueso y se produjo la rotura del hueso por mecanismo directo. Y después la fractura por mecanismo indirecto cuando es producida en un punto alejado de la zona de presentación del traumatismo. La punta del hueso perfora la piel de adentro hacia afuera, dando lugar a una herida menos contaminada y de menor gravedad. Este mecanismo indirecto puede ser porque se comprima, que la persona no se quede apretada en algún lugar y por compresión se rompa un hueso, que no necesariamente va a ser el hueso donde lo está apretando, sino que puede ser indirectamente otro hueso que se ve afectado. Por tracción, por tironear algún hueso, que no sea, por ejemplo, si estoy tironeando acá, que no sea los huesos de la mano, sino que sea el hueso del brazo que se rompa. Por torsión, que se tuerza no sé, por algún accidente o algo que se tuerza un hueso y se rompa. Por cizallamiento. Yo tuve fractura tibia y peroné
una fractura expuesta y tengo 9 tornillos y una plaqueta y caí de mi propia altura. ¿Y qué? Y me torcí el pie acá en el frente de casa. Claro, está por torsión, fue por Y mecanismo no, indirecto que se te claro, rompieron dos huesos. y fue una fractura expuesta horrible. Claro, sí, Y me acuerdo. tengo 9 tornillos y una plaqueta, sí. Ajá. Pero pues, vio que no fue nada, pero fue una Claro, fractura no, expuesta, no fue pero directo, ni que te golpeaste en ese lugar ni nada, fue no, nada, por un mal nada. movimiento que caíste. Y tuve luxación también. Claro, Entonces, antes de hacerme todo eso, tuvieron que arreglarme todos los huesitos ahí para después mandarme recién. claro. ¿Y no te van a Pero sacar los tornillos esos, los pesadores? no, porque si no molestan. Bueno, No, porque es pasar otra vez por lo mismo, ¿no? Pero claro, lo que le quiero decir es que tuve luxación también, entonces, claro, pero no hubo rotura de tejido. Lo que sí claro. quedó el pie suelto, pero no llegó a romper la piel. La piel, claro, no fue Cuando, expuesta. no fue expuesta así en ese sentido, pero sí fue, después el traumatólogo me explicó que sí fue expuesta porque los huesos se Claro, se desarmaron. rompió Entonces, todo por dentro, el plano muscular y por todo, dentro, pero no se expuso el exactamente. hueso para afuera. No se expuso el hueso. Claro, está bien. Bueno, los fijadores, eso vieron que hay dos tipos de fijadores, vamos a ver igual la clase que viene, hay fijadores internos y fijadores externos. ¿Tá? Los fijadores internos a veces se sacan y a veces no, ¿tá? Es decisión del paciente y del mismo traumatólogo. ¿Tá? Hay veces que pasan toda la vida con los fijadores internos y nunca se retiran, y otras veces que es necesario retirarlo porque el paciente empieza con dolor o sobre todo si es niño, si es un niño que tiene fijadores internos, la mayoría de las veces se retiran porque después con el propio crecimiento del hueso, por el proceso de crecimiento del niño, le va a empezar a molestar los fijadores. Después los fijadores externos son los que los vemos, los que están visibles por fuera, que eso sí se retiran siempre. Después puede haber una fractura entonces por mecanismo indirecto, por flexión, que por flexionar, por doblar algún hueso indirectamente se rompe. Bien. ¿Qué tratamiento se le da a una fractura? ¿Cuáles son, hacia dónde va a estar encaminado el tratamiento? Primero, a conservar la vida del paciente. Depende también de la extensión de la gravedad de la fractura, ¿no? Una fractura en un dedo no va a ser lo mismo una fractura de fémur, una fractura de cadera, o un politraumatizado, una fractura de múltiples costillas. Depende también de la fractura, el tratamiento que se le va a hacer, pero el objetivo es conservar la vida, conservar la extremidad, que no se pierda el hueso fracturado, prevenir que se infecte, sobre todo si es una fractura expuesta, y conservar la función después del hueso. No vale de nada que conservemos la extremidad, el brazo, la pierna, lo que sea, pero si no va a retomar su función de movilidad y de todo lo que compete al sistema musculoesquelético. Se dice que dentro de la fractura de la traumatología hay un tiempo de oro que iría entre las 6 y 8 horas, que tendría que actuar en las primeras 6 u 8 horas después de producida la fractura. Cuanto más tiempo se demora en resolver esa fractura, como que va a ser más complicado. No quiere decir que no se pueda resolver, pero que los riesgos van a ir aumentando. Luego de ese tiempo, si la fractura no se resuelve, se considera que ya hay más potencial de infección, que se puede contaminar más fácil. El grado de contaminación de la herida no se relaciona necesariamente con su tamaño. Por ahí tenemos una fractura expuesta, que es una fractura expuesta de muñeca, entonces es una exposición menor del hueso, pero tiene riesgo de infección, más, por ejemplo, que una fractura de fémur, pero que no es expuesta. O sea que no tiene nada que ver el tamaño de la fractura con el riesgo de infección que tenga. El tratamiento inicial que se le da en la urgencia o en la calle a un paciente fracturado, primero alinear
en realidad, primero que nada, realizarle el ABC, ¿no? Si estamos en la vía pública y somos testigos de un accidente de tránsito, lo primero que vamos a hacer con un politraumatizado va a ser ver si está vivo, ¿no? Si respira, ¿tá? Si tiene signos vitales, eso sería el ABC de la reanimación. Primero ver si respira, después alinear la extremidad, ¿tá? Si es una extremidad inferior o superior, tratar de alinearla, no hacer torniquetes, ¿tá? No hacer, que antes era muy común agarrar un pedazo de trapo y hacerle un torniquete bien apretado para que no sangre. Eso no se usa más, los torniquetes, porque lo que se vio era que causaban necrosis, ¿tá? Se hacía un torniquete tan fuerte que se cortaba la circulación y se necrosaba el miembro, después terminaban amputando el miembro, no por la fractura, sino por el torniquete que le habían hecho en la calle para llevarlo al hospital, ¿tá? No se hace más torniquete, a no ser que sea una hemorragia incontrolable, que se haya fracturado el fémur y haya seccionado la arteria aorta descendente que sangre, ahí en ese caso sí se le hace. Sí, Jordi. ¿Qué quería decir la sílaba de ABC? Vamos a ver igual después en la unidad de crítico que vemos paro cardiopulmonar y reanimación, pero es ver si el paciente respira y si tiene signos vitales. No sé si eso sí digo, pero la sílaba Ah, no ABC, sé, es en algo inglés. no. Es en Ah, inglés, ta. quiere decir sí. Es en inglés, sí, pero no me acuerdo ahora. Pero es una sigla en inglés, pero es si hablarle si responde, escuchar si tiene respiración y la parte de latido, si tiene latido. Cada letra significa esas cosas. Primero ver si responde, si respira y si tiene latido. Pero no sé el significado en inglés, no sé. Pero cuando veamos reanimación, ahí sí vamos a ver. Evitar la contaminación, tratar de proteger la herida si es una herida expuesta, el traslado del paciente, y bueno, ya en la emergencia le harán el antibiótico en forma profiláctico, como para prevenir que se infecte la herida. Y en este caso, sobre todo de fracturas que se dan en la vía pública y de fracturas expuestas, es importante que el paciente tenga la vacuna antitetánica vigente, ¿tá? Por el riesgo de infección y el riesgo del tétano. Bien. Después tenemos fracturas con desviación de fragmentos, ¿tá? Que son desviación de fragmentos cuando el hueso está desviado. Entonces tenemos varios tipos de desviaciones de fragmentos. Uno de estos es esta radiografía acá, que es una desviación angulada. ¿Tá? ¿Qué quiere decir angulada? Cuando los dos huesos que han quedado, los dos fragmentos en los que se dividió el hueso, forman un ángulo. ¿Tá? Esto es una fractura parece o es cúbito y radio, tibia y peroné, ¿tá? O es miembro superior o miembro inferior por la forma que tienen los dos huesos. Se produce una fractura y los dos pedazos, los dos fragmentos del hueso forman un ángulo, ¿tá? Eso es una desviación de fragmento angulado. Después tenemos una desviación de fragmento con desplazamiento lateral, donde las dos superficies correspondientes a la línea de fractura no quedan confrontadas entre sí porque se desplazan lateralmente uno o dos fragmentos. El hueso, acá está, un fragmento para un lado y el otro fragmento para el otro. Hay un desplazamiento lateral del hueso. Después tenemos las fracturas cabalgadas, que uno de los fragmentos queda situado sobre el otro, con lo cual se produce un acortamiento del hueso afectado. Acá está la fractura, acá viene un hueso y acá viene el otro que se superpone. Están encimados los huesos, esto es una fractura cabalgada. Y después tenemos las fracturas engranadas, donde uno de los elementos ha quedado fragmentado y el otro empotrado. Acá hay un fragmento que quedó cortado y el otro como que quedó empotrado, que encajó ahí adentro. Bien, ¿qué cuidados de enfermería generales vamos a darles a un paciente que esté fracturado? Por lo general no lo vamos a tener
internado, como les decía, pero si lo tenemos en la emergencia o está en observación 24 horas, vamos a hacer más que nada las indicaciones del médico, ¿no? Administrarle los analgésicos prescritos que pueden ir desde antiinflamatorios no esteroideos a analgésicos menores de tipo Perifar, dipirona, paracetamol, ketoprofeno, hasta analgésicos narcóticos dependiendo de la extensión de la fractura, ¿no? Es posible que el paciente requiera el uso de morfina intravenoso si está muy dolorido. Si está indicado levantar la extremidad afectada y aplicarle frío antes de que se resuelva la fractura, antes de que le coloquen el yeso, que coloque la pierna en alto y con hielo para disminuir la inflamación, alentar al paciente a movilizar los dedos de la extremidad para mejorar el retorno venoso y disminuir el edema, sobre todo si es una fractura de miembro inferior, y si puede movilizar los dedos de los pies sin tener dolor, que los movilice, porque el reposo puede disminuir el retorno venoso, inflamar más el miembro y puede tener riesgo de trombosis también por el reposo. Ayudar al paciente a cambiarse de posición para aliviar la presión, utilizar almohadas para sostener la extremidad, todo esto antes de que lo vea un traumatólogo y que resuelva la fractura, ¿no? Enseñar al paciente métodos alternativos para controlar el dolor, métodos como la respiración controlada, la respiración profunda. Son pacientes que llegan a la emergencia y sobre todo si tienen fractura expuesta, que se vean que tienen el hueso para afuera, están muy ansiosos, entonces como que hay que tranquilizarlos, que respire profundo. Muchas veces se le da alguna medicación ansiolítica, porque a veces es más la ansiedad que tienen que el dolor. Por supuesto que va a doler, pero comunicar al médico si el dolor persiste para que indique otro analgésico. Si tiene indicado dipirona y con la dipirona el líquido no le alivia, la fractura le va a doler, así que le dicen al médico, no le alivió, ¿qué más le puedo hacer? Bien, esguince. Hasta acá entonces vimos generalidades de las fracturas que lleguen a la puerta y los cuidados básicos de enfermería. Para la próxima clase nos queda entonces la parte de fractura de cadera, que ahí sí vamos a tener el paciente internado en sala. Y después vamos a ver de las fracturas la parte de resolución con la elaboración del yeso, cómo se hace un yeso, qué materiales debemos de tener. Como yo les decía, hoy en día, antes eran cualquier enfermero en el servicio de emergencia era el que hacía las férulas de yeso. Llegaba el paciente accidentado, lo veía, se comunicaban, el médico de la guardia se comunica con el traumatólogo le dice, ponele una férula de yeso y mándamelo. Entonces el enfermero que estaba en el momento le hacía la férula de yeso y se lo trasladaba al paciente. Hoy en día, por problemas legales que hubieron, se le exige al enfermero que tenga el curso. Hay un curso de técnico de yeso. Después de tener el título de enfermero, se puede hacer la especialidad en yeso. Es una tecnicatura que hay en yeso, entonces como que te habilita a hacer férula. Entonces lo que vamos a ver la próxima clase, cómo se hace. Enfermería tampoco coloca yesos enteros, lo que hace es colocar medio yeso como para inmovilizar el miembro y que quede fijo hasta que lo vea un traumatólogo y lo resuelva. Después hay enfermeros técnicos en yeso que trabajan en los servicios de traumatología ayudando al traumatólogo, y ahí sí hacen yesos completos, pero siempre con la supervisión del traumatólogo. Bien, pasamos a los esguinces entonces. ¿Qué es un esguince? Es una lesión en los ligamentos. Cuando alguien se esguinza porque se lesionó un ligamento que se encuentra alrededor de la articulación. Los ligamentos son fibras fuertes y flexibles que van a sostener los huesos. Así que en un esguince no está comprometido el hueso, lo que está comprometido es el ligamento, que sostiene el hueso.
Cuando estos ligamentos se estiran demasiado o presentan una ruptura, la articulación duele y se va a inflamar. ¿tá? Un esguince duele mucho, hay inflamación, hay edema y puede haber también causar inmovilidad, no se puede apoyar la zona esguinzada, no se puede deambular. Los esguinces son causados cuando la articulación es forzada a moverse en una posición antinatural. ¿tá? Por ejemplo, cuando nos torcemos un tobillo, ocasiona un esguince en los ligamentos que se encuentran alrededor de la articulación del tobillo. ¿tá? Se debe entonces a una maniobra que no es natural que haga el ligamento. ¿tá? Algo antinatural, una fuerza antinatural que se ejerce con ese ligamento y el ligamento se rompe. ¿tá? ¿Qué causa puede tener el esguince? Caídas, torceduras, golpes, ¿tá? que desplacen la articulación de la forma normal. Entonces se desplaza la articulación y el ligamento se rompe. ¿tá? Profe, y Un hay esguince- otra que, por ejemplo, cuando cuando un paciente, le pasó a mi primo chiquito, estaba jugando y se torció la mano y vino el otro compañerito y le hinchó, porque supuestamente le tenía que poner en el lugar y ah, quedó un esguince. Claro, sí, capaz que el ligamento no estaba del todo roto con la torcedura y lo terminó de romper después el amigo tironeándole. Sí, claro, sí, no, no tiene nada que ver el hueso, el hueso no está afectado, no está roto, es la articulación y el ligamento. La mayoría de las veces es cuando la persona se cae sobre un brazo, se cae sobre un pie, se tuerce la rodilla, se tuerce una muñeca, que se esguinza, dice que va a tener un esguince, está esguinzado cuando se rompió un ligamento que acompaña a la articulación de ese lugar. ¿Qué síntomas va a causar un esguince? Dolor articular, dolor en la articulación, dolor muscular, edema, hinchazón, rigidez articular, no va a poder, si es un esguince de tobillo, no va a poder articular el tobillo, y cambio en la coloración de la piel, aparece un hematoma en la piel, porque puede haber daño en la vascularización de la zona. ¿Cómo se clasifican los esguinces? También por grados. Tenemos esguinces de grado 1 a grado 3. Un esguince de grado 1, hay una distensión parcial del ligamento. Lo que se hace es un tratamiento conservador, fármacos para calmar el dolor, antiinflamatorios, fisioterapia y masoterapia, masajes y movimientos. Es un esguince leve que no, en realidad el ligamento no está roto, está distendido, como que se estiró, vamos a decir, pero no llegó a romper. Entonces, en este caso no se hace nada, antiinflamatorio solamente y fisioterapia para recuperar el movimiento. En un esguince de grado 2 hay rotura parcial o total del ligamento. Puede hacerse un tratamiento conservador, un tratamiento médico solamente para que el ligamento vuelva a su funcionalidad. Y si está roto totalmente el ligamento, ahí va a ser de resolución quirúrgica, van a tener que operarse en función de la lesión, si fue una rotura parcial o total. Y un esguince de grado 3, ahí sí hay rotura total del ligamento, hay arrancamiento óseo, el ligamento se separó del hueso, se arrancó, y ahí sí la resolución es la cirugía. Solamente el tratamiento quirúrgico no se va a solucionar con que el paciente haga reposo y tome antiinflamatorios, no, el ligamento va a estar roto. Si se rompen varios ligamentos puede causar una luxación, si se pierde completamente la congruencia articular. Si la articulación deja de estar conectada a los ligamentos porque se rompieron varios ligamentos, ahí podemos pasar del esguince a una luxación, que sería más avanzado. ¿Qué características tienen los esguinces? Son más comunes los esguinces en el tobillo, en el codo, en la muñeca, en el dedo pulgar, en el cuello y en algunas zonas como la columna vertebral. Aunque pueden haber, donde haya una articulación, puede haber un esguince. Si hay una articulación es porque hay un ligamento y si ese ligamento se rompe,
puede haber un esguince, pero los más comunes son en las articulaciones que más movemos, que utilizamos para deambular, para las actividades, ¿no? El tobillo, el codo, la muñeca. Las lesiones en los deportistas son muy comunes, en general es el ligamento del tobillo, el ligamento lateral externo, es donde se lesionan más fácilmente los deportistas. En el tobillo, el ligamento que se ve afectado en el 90% de los casos es el ligamento del astrágalo, el peroné o el calcáneo. Son los ligamentos que van a articular el hueso del tobillo. Profe, una consulta. Si tenés ruptura de ligamentos y no se trata, ¿qué pasa? Y lo va a volver incapacitante al paciente, como que va, si es por ejemplo los ligamentos de la rodilla, el ligamento cruzado, que es el que tenemos en la articulación de la rodilla, le va a causar, va a ser incapacitante, va como que va a caminar rengo, se le va a inflamar la rodilla, va a tener dolor. Puede tener periodos de cuando el paciente no esté haciendo mucha actividad, que pase bien, pero si tiene periodos de mucha actividad, de mucho movimiento, le va a empezar a doler, duele. Puede estar con el ligamento roto, pero va a tener que resolverse quirúrgicamente en algún momento, porque si no va a tener que vivir a base de antiinflamatorios, con dolor, con hielo para que no se le inflame, puede andar cojeando, rengueando. No. Si el ligamento está totalmente roto, la única solución es operar. Porque si no, como que lo va a volver cada vez más incapacitante, cada vez va a tener más dificultad en mover esa articulación. Bien. ¿Qué cuidados de enfermería vamos a hacer en un esguince? Aplicar hielo inmediatamente para reducir la inflamación. ¿Ya se acuerdan el año pasado que vimos la terapia de frío-calor, cuando se aplicaba frío y cuando calor? Que en lo agudo, en las urgencias, para prevenir inflamación, siempre lo primero que va es frío. Aplicar frío local, inmediatamente la persona sufre una torcedura en el tobillo o en donde sea. Envolver el hielo en un pedazo de tela, no aplicarlo directamente sobre la piel. ¿Por qué es esto? A ver si alguien razona. ¿Por qué no? Porque puedo lesionar la piel. Porque lastima la piel. La quemo. Sí. No, la quema. Se produce quemadura en la piel. Sí, si pongo el hielo directo en la piel, la va a quemar, va a producir una quemadura de piel. Así que envolver en cualquier trapo el hielo y aplicar sobre la zona inflamada. Envolver firmemente después de aplicar el hielo con un vendaje alrededor de la zona afectada, pero no apretado para limitar el movimiento. Un vendaje como para fijar la articulación, pero tampoco tan apretado que le corte la circulación, porque puede haber compromiso de la parte vascular. Utilizar una férula en la tablilla si es necesario, según la articulación que esté lesionada. Si fue un esguince de rodilla, por ejemplo, para que la persona deje que no flexione la rodilla, le podemos poner una tabla por debajo y después un vendaje. Si es en el tobillo, podemos también entablillar para limitar el movimiento. Mantener elevada esa articulación por encima del nivel del corazón, incluso mientras duerme. Puede ser que no sea un esguince de grado 1 o 2, que no sea de resolución quirúrgica. Entonces el paciente con el esguince se va a ir a consultar a la emergencia, le van a hacer alguna placa, y si no es de resolución quirúrgica, lo van a mandar a la casa. Entonces en la casa va a tener que estar la mayor parte del tiempo con la articulación que está comprometida elevada, incluso cuando duerme. Descansar la articulación afectada por varios días, para que retome la funcionalidad el ligamento. Evitar poner peso sobre la articulación, ya que puede empeorar la lesión. Un cabrestillo para el brazo, o muletas, o un aparato ortopédico para la pierna pueden proteger la lesión. Si es un esguince en la articulación del codo,
para que el paciente descanse más el brazo, se le coloca un cabrestillo. Si no tenemos un cabrestillo, un pañuelo, un pedazo de trapo que no acá en la muñeca y que le quede el codo colgando, no, se va a colocar un cabrestillo que le agarre todo el brazo, ¿no? Para que le descanse bien el codo, si es por ejemplo el codo donde tiene el esguince. En el caso de que sea el esguince en los miembros inferiores, en el tobillo, si el paciente tiene que deambular, bueno, que lo haga con muletas y no apoyando el pie. O algún aparato ortopédico para la pierna, como son las botas estas que vienen de ortopedia como para alinear la pierna y mantenerla en la misma posición. Administrar analgésicos menores, la mayoría de las veces se alivia con novemina, perifar, ketoprofeno. La mayoría de las veces no es necesario más analgésicos, sino con los antiinflamatorios comunes ya alivia. Quitar la presión de la zona afectada hasta que el dolor desaparezca. La mayoría de las veces un esguince leve de grado 1 o de grado 2 va a curar en 7 a 10 días. Pueden pasar varias semanas para que el dolor desaparezca después de un esguince grave, en el caso de un esguince grado 3. El médico puede recomendar el uso de muletas cuando el paciente retome la movilidad, y la fisioterapia también le va a ayudar a recuperar el movimiento y la fuerza en la extremidad que fue lesionada. Cuando muchas veces los esguinces la persona ni siquiera va a consultar, ¿no? Se tuerce el tobillo y se me inflamó un poquito y no le doy bolilla, debe ser que me torcí, por eso se me inflamó, me quedó un poquito morado nomás, pero ya se me va a pasar. ¿Cuándo hay que ir a consultar a un médico? Cuando sospechamos de que esa torcedura puede haber provocado una fractura, cuando la articulación parece que está fuera de su posición, tiene una lesión grave, un dolor fuerte, y como por ejemplo si es la articulación del tobillo, vemos que la articulación está más sobresalida para un lado, que podemos sospechar que la articulación se haya desplazado, aparte duele horrible. Cuando durante la torcedura, el mal movimiento, tuvo un sonido explosivo y tiene inmediata dificultad para usar la articulación, se cayó, se torció el tobillo y ya le quedó torcido y no puede volver a enderezarlo. En ese caso hay que ir a consultar, no hay que esperar. Cuando la inflamación no desaparece al cabo de los días, que pensamos que es un esguince común y pasó una semana, pasó 10 días y sigue inflamado, sigue dermatizado, sigue doliendo, ahí hay que ir a consultar. Cuando presenta síntomas de infección, o sea, cuando la piel se vuelve roja, caliente, con dolor o el paciente empieza a hacer fiebre más de 38 grados, quiere decir que puede haber algún signo de infección aparte del esguince, o cuando el dolor no desaparece después de varias semanas. En este caso puede ser que el ligamento esté roto por completo y que haya que operar al paciente para solucionar. ¿Cómo se previene un esguince? Hay varias recomendaciones, pero en realidad nunca se sabe cuándo la persona se va a esguinzar. Las medidas preventivas serían utilizar un calzado protector durante las actividades que ejerzan tensión sobre el tobillo y otras articulaciones, sobre todo cuando se va a hacer deporte, utilizar un calzado cómodo, asegurarse que los zapatos se ajusten a los pies de manera apropiada, evitar zapatos con tacos altos, siempre en el caso de practicar deportes, realizar estiramiento y calentamiento antes de realizar el ejercicio más activo, evitar deportes y actividades para las cuales no se haya entrenado, y o cuando tengo dolor, si tengo dolor en una articulación, más vale no practicar el ejercicio. Tener una dieta balanceada para mantener el tono muscular. Hay pacientes personas que tienen el tono muscular más disminuido, entonces están más propensos a tener lesiones articulares. Mantener un peso saludable, el sobrepeso no ayuda, como que
va a, pero que va a forzar más la articulación y se puede romper el ligamento más fácil. Hacer ejercicios de calentamiento y estiramiento antes de practicar deporte, ya estaba, usar equipo protector mientras juega, correr en una superficie plana y tratar de evitar las caídas, sobre todo esto en las personas más sangradas. Bien. Acá tenemos fotos de esguince. Está lo primero que habría que hacer enseguida que se produce la torcedura, aplicar hielo local sobre la lesión, el hielo siempre cubierto con algún trapo. Después del hielo tendríamos que tratar de fijar, comprimir, no una compresión ajustada que me deje, en este caso, por ejemplo, morado los dedos, una compresión como para fijar la articulación y elevar el miembro. Cuanto más se pueda tenerlo elevado, mejor. Estos son lugares donde más comunes que se den los esguinces, en la articulación de todo el pie, sobre todo el tobillo, pero puede darse en los dedos, en la rodilla, en la mano, en el codo, en la muñeca. Son los lugares más comunes. Este sería un esguince de rodilla, que aparte del esguince de rodilla tiene una lesión de piel. Y acá hay otro también. Esguince, lo que se produce es esto es un esguince de rodilla que lo que hizo fue romper el ligamento cruzado anterior, que es el que sostiene la articulación de la rodilla. En este caso, donde se rompió el ligamento, la resolución es la cirugía. El ligamento que más comúnmente se rompe, sobre todo en los deportistas, es el ligamento de la rodilla, el ligamento cruzado anterior, que la mayoría de los futbolistas siempre tienen roto el ligamento y se los opera siempre de la rodilla. Profe, cuando hay ruptura de ligamento, ¿se suele salir la rodilla del lugar? Sí. Sí. Sale fácilmente, claro, sí, porque no tiene el ligamento, que es lo que va a fijar la articulación, entonces la articulación está móvil. Cualquier movimiento anormal que se haga, la articulación sale del lugar. Es porque tiene muy débil el ligamento o está roto. Pues si no tendría por qué salir la rodilla del lugar si está bien fija con los ligamentos. La mayoría de las personas que tienen roto el ligamento cruzado anterior, sí, se le sale la rodilla del lugar. Bien. Y ahora vamos a ver luxaciones, que es la otra afección del sistema musculoesquelético. ¿Qué es la luxación? Es una separación de dos huesos en el lugar donde se encuentra una articulación. Una articulación es el lugar en donde dos huesos se conectan, lo que permite el movimiento. Los huesos, vienen dos huesos y están conectados entre sí por una articulación. Cuando esos dos huesos están separados es cuando se produce la luxación. Una articulación luxada es una articulación donde los huesos ya no están en su posición normal. La luxación siempre se va a dar entonces entre huesos y articulación. Puede ser difícil diferenciar entre un hueso luxado y un hueso fracturado. Muchas veces el paciente se deriva a un traumatólogo pensando que es una fractura y es una luxación. No llegó a romper el hueso. Ya sea una fractura o una luxación, son emergencias. Hay que actuar rápidamente, hay que buscarle una solución. Ya sea en un consultorio traumatológico o en el servicio de emergencia, dependiendo de la magnitud del evento. ¿Por qué se causa una luxación? ¿Cuáles son las causas? Generalmente son causadas por un impacto súbito de la articulación. La articulación es impactada, es golpeada, recibe un impacto de algo y se luxa. Esto por lo general se presenta después de un golpe, de una caída, después de un traumatismo. Esto es la articulación del hombro. Esto sería la posición normal del hueso del brazo con la articulación de la clavícula.
Esto, los ejes de la articulación, esto sería la posición normal. Esto es lo que provoca una luxación anterior, o sea, en la parte de adelante de la articulación. Vieron que el hueso recibió un impacto y está más rotado hacia adelante, entonces la posición de la articulación es diferente. Esto es una luxación anterior, se vino para adelante el hueso del brazo. Y esto es una luxación posterior, el hueso a raíz de un impacto, de un golpe, se fue para atrás y la articulación quedó desviada. Esto está luxado, es una luxación de hombro. No está fracturado el hueso, no hay rotura de ligamento, sino que se movió de lugar. ¿Qué síntomas tiene una luxación? Entumecimiento, hormigueo en la articulación o fuera de esta, como que siente que está adormecida la articulación. Puede también ser acompañada de dolor intenso, especialmente si se intenta usar la articulación o poner peso en ella. Nunca, si no somos especialistas, si no somos traumatólogos, no tenemos que tratar de volver el hueso al lugar. Eso lo hará después la maniobra, la hará un médico. Va a estar limitado el movimiento, también la persona con una articulación luxada no va a poder mover normalmente la zona afectada. Puede estar edematizada y con hematoma, moratada, y estar visiblemente fuera de lugar y de un color diferente. La piel, al tener un hematoma, va a cambiar de color. Si estamos en la vía pública, en la calle, y presenciamos un accidente o lo que sea, lo primero que vamos a hacer es llamar al número local de emergencia antes de empezar a tratar a alguien que pueda presentar una luxación, que alguien lo venga a buscar, una emergencia móvil, o bueno, así, en caso de que no haya, se tendrá que trasladar al paciente, pero esperar que llegue alguien del área de la salud, alguien entendido en el tema, antes de mover al paciente, porque podemos causarle un daño mayor. Por lo general, un politraumatizado puede tener múltiples luxaciones y múltiples fracturas, entonces antes de moverlo tenemos que ver bien si da para ser trasladado en un vehículo particular, o vamos a tener que poner al paciente sobre una tabla para poder trasladar. Si la persona tiene una lesión grave, revisar primero la parte que veíamos del ABC, las vías respiratorias, si respira y la circulación, y si es necesario, empezar con una reanimación o control de sangrado. En el caso de que la persona tenga dificultad en la vía aérea, dificultad circulatoria, que no tenga signos vitales o que tenga con un sangrado importante, y vamos a dejar de lado la luxación, ¿no? Nos vamos a ir a la parte de la reanimación del paciente. No mueva a la persona si piensa que ha habido una lesión en la cabeza, la espalda o la pierna. Mantenga a la persona calmada e inmóvil, que no se mueva, que se tranquilice, que ya va a venir alguien para ayudar. Si la piel de la persona está rota, tomar las medidas para prevenir una infección, no soplar sobre la herida. Es muy común que diga que le duele y le soplen la herida. Enjuagar el área suavemente con agua limpia para retirar cualquier suciedad visible, no frotar ni hurgar sobre la herida, un lavado mecánico por arrastre. Cubrir la zona con vendajes estériles antes de inmovilizar la articulación lesionada. Y no intentar volver el hueso al lugar. Si vemos que está salido del lugar el hueso, que la articulación está deformada, que tiene el hombro para atrás, no tratar de volverlo al lugar, porque vamos a terminar rompiendo un ligamento. Eso se lo va a hacer después, seguramente bajo anestesia, en un bloque quirúrgico, y lo va a hacer un traumatólogo. Entablillar o colocar un cabrestillo en la articulación lesionada en la posición en la que la encontró. No, si tiene luxada la articulación del hombro hacia atrás, lo que vamos a hacer es que la persona doble el codo y colocarlo en un cabrestillo así como está, con la articulación para atrás, no traerlo para adelante y entablillarlo para adelante, no. Así como está, así se lo inmoviliza. No mueva la articulación, igualmente inmovilice las áreas por encima y por debajo de la parte lesionada.
revisar la circulación de sangre alrededor de la lesión, presionando firmemente sobre la piel en la zona afectada, en la zona donde se produjo la lesión, tocar la piel, hacerle compresión y ver si retoma de nuevo el color habitual. Cuando presionamos la piel tiene que volverse pálida y cuando soltamos tiene que recolorear al cabo de unos segundos. Aplicar compresas de hielo para evitar el dolor y el edema, no poner el hielo directamente sobre la piel, envolverlo en un paño limpio, tomar medidas para prevenir el shock. Puede haber un shock hipovolémico o un shock hemodinámico, que el paciente se vean alterados los signos vitales, le baje la presión, empiece con taquicardia. Ahí habrá que tomar otras medidas para esto. El paciente ya va a estar en el servicio de urgencia, o puede tener un shock hipovolémico por disminución de volumen, que el paciente haya tenido un sangrado importante y se choquee, pierda volumen y entre en un estado de shock. Ahí van a tener que reponer volumen, la reposición de volumen. A menos que haya tenido una lesión en la cabeza, la pierna o la espalda, colocar a la víctima en posición horizontal, levantarle los pies unos 30 centímetros y cubrirlo con un abrigo o una manta, una cobija. Esto para evitar la descompensación, la caída de los signos vitales. Por supuesto que si el paciente tiene una luxación en los miembros inferiores, no vamos a levantarle las piernas para que no le baje la presión. Depende del lugar donde esté afectado. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer con una persona luxada? No mover a la persona a menos que la lesión esté completamente inmovilizada. Después de inmovilizar, después de fijar la lesión, recién podemos moverlo del lugar donde está. No mover a la persona con una lesión en la cadera, la pelvis o los muslos, a menos que sea absolutamente necesario. Si usted es el único que está en el lugar y hay que mover a la persona, arrástrela por la ropa, no agarrarla de la piel, sino que pincharla por la ropa. En estos casos... Profe, ¿sí? pero hay lesiones que no se ven a simple vista. Por eso, pero si el paciente se queja de un dolor que no aguanta, que no puede mover la cadera, que ustedes le piden que levante la pierna y que no puede, que le duele, que es una lesión que ustedes ven que es incapacitante, que algo tiene porque no puede mover, ahí no lo van a ayudar a sentarse o a pararse. Van a esperar que llegue una ambulancia, que traigan una tabla para poder colocar a la persona dentro de arriba de una tabla para llevarla a la emergencia. No Bueno, vamos a obligar. Profe, a mí me pasó que, por ejemplo, ya hace 2 años, un poquito más, que yo tuve un accidente en Bella Unión y en auto, y el que fue de la ambulancia me dijo, ¿te animás a bajarte y subirte en la tabla? Dije, bueno, si me voy a bajar y subir en la tabla, voy hasta la ambulancia caminando, total. Si tengo una fractura ya me va a terminar todo. Y agarró y fui caminando hasta la ambulancia, pero no es todos que te, Claro. que te hacen eso. No, es que si hay una persona tirada en la vía pública o de un accidente de tránsito, lo adecuado sería que no sabemos qué lesión puede tener esa persona. Capaz que aparentemente no tiene ninguna lesión externa, pero tiene algún sangrado interno que si la movemos podemos empeorar la situación. Ahí siempre se lo coloca en una tabla. Después, en la emergencia, después de hacerle placa, de valorar al paciente, se ve que no tiene ninguna lesión, bueno, no está de más haberle puesto la tabla, se la retira y está pronta. Pero si levantamos una persona de la calle sin saber qué puede tenerle, podemos causar un mal mayor, ¿no? Sobre todo si tiene lesión en la cabeza, alguna fractura de base de cráneo, algún sangrado interno. No hay que arriesgarse a mover una persona que no sabemos que puede tener, siempre arriba de una tabla. No intentar
enderezar un hueso, ni enderezar una articulación deformada, no, ni tratar de cambiarlo de posición. Lo vamos a fijar, a entablillar, a poner un cabrecillo así como está. No trate de comprobar si un hueso o una articulación deformada ha perdido sus funciones. No vamos a decirle al paciente, a ver, mover, levantar el brazo, tráelo para adelante, a ver si podés, apretame la mano, a ver si podés apretarme. No, eso no, lo hará después el especialista, pero nosotros, nuestra función, nuestro cuidado va a ser inmovilizar al paciente, inmovilizarle la zona afectada en el lugar que esté, sin volver a la ubicación normal de la articulación. Bien. Esto sería una placa de una luxación de hombro. Habitualmente este hueso tendría que estar bien colocado acá sobre la articulación de la clavícula, y lo que hizo fue rotar y luxar. Bien. Bueno, y por acá estaríamos quedando con la clase de hoy. Tengo un video, creo, ahora para mostrar. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, claro. Bien. Son cuidados más bien de primeros auxilios de la vía pública de la calle, y después cuando llegan a la emergencia. Porque, después que lo ve el traumatólogo, supuestamente el paciente ya está resuelto, o se va a hacer de resolución quirúrgica. Si la fractura es expuesta, se va a operar y se terminó el problema. O si es una fractura cerrada, una fractura que sea de menor grado, se va a hacer la placa, se va a hacer un yeso, y también el paciente se trata ambulatorio, se trata en domicilio, no son pacientes que estén internados. A ver si encuentro acá el video. Que no están escuchando. ¿Qué hacer en caso de luxación, esguince o fractura? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación, y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso. Hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas.
Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición. Luego, mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Si es tu salud, es la alemana. Bien. Eso, vieron que de las 3 lesiones, de la fractura, el esguince y la luxación, la lesión más grave es la fractura. Entonces eso, cuando si no sabemos qué tipo de lesión tiene el paciente, vamos a tratarlo como que esté fracturado. Después, si se descarta la fractura, bueno, mejor, pero ante la duda lo tratamos como si fuese fracturado. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No. Profe, No, por bien. ahora no. Vamos a ver ya que nos sobró un poquito de tiempo, el parcial, el próximo parcial que tengo con ustedes es el 24, ¿no? Si no me equivoco. No, el Ustedes 19. Ah, no, el ¿Eh? 19 de fármaco. No. Sí, no, el parcial de las unidades de la unidad que terminamos ayer. Si no me equivoco, creo que es ahí no tengo tal. Sí, creo que el 24. Espera un momentito que yo ya me fijo. Creo que es el 24, sí. Vamos a tener que ver con la gente acá de Bella Unión el horario bien chiquilines, porque el 17 empiezan los de primer módulo presencial y tienen todos los días clase presencial. Así que o cambiamos el lugar de... Eso tengo yo. ¿Cuándo? El 23 de mayo. El 23. 23, está, sí, 23. Después el próximo es que vamos a cambiarle la fecha porque les queda un día antes, un día después de un examen, ¿no? El próximo es el 31 de mayo. Y ustedes tienen el 30 algo. No sale nada acá. Ah, sí. El de ética, ¿no es? El de ética. Por eso, ese del 31 de mayo vamos a pasarlo para el 1 de junio. Al menos que tener un día más. Y después el 6 de junio tendríamos el de oncología y paciente grave. Y el 7 el de nutrición. Por eso, ese también vamos a cambiarle la fecha para que no les quede tan juntos. Vamos a ponerlo después del de nutrición. Muchas gracias. Pero ahora con el del 23, vemos, ahora en el correr de esta semana vemos porque lo mejor sería hacerlo en el mismo horario de la clase, ¿no? 18:30, pero porque sé que hay gente que no puede, por ejemplo, hacerlo antes de que sea más temprano. Pues vamos a tener problemas en el salón acá porque va a haber otra clase. Si no, se verá de hacerlo en otro lugar, pero eso le avisamos con tiempo, sobre todo a la gente acá de Bella Unión, por la planta física donde vamos a estar. Profe, le hago una consulta, nada que ver con esto, ¿no? El año pasado cuando dimos los talleres, porque ayer en farmacología pasó de que la profe Sí, nos estaba diciendo una cosa. El 0,5 se usaba por ejemplo, en una fórmula. Sí, en una fórmula, no era en todas las fórmulas, ¿no? No. Me plantearon hoy esa duda. 1 hora son 60 minutos, estamos todos de acuerdo. Así que 30 minutos es la mitad de 1 hora, 0,5. No sé si es por ahí lo que pasa es que el profe de fármaco nos dijo que se hacía 0,30. Sí, me enteré. Y nos da
Pero nos da bruto, es distinto el resultado, no da nada que ver. Claro, pero si se razona, a ver, razones, si ustedes tienen un suero de 100, un suerito de 100 que está indicado pasar a 100 mililitros hora, ¿en cuánto va a pasar ese suero si es de 100 y está indicado pasar a 100 mililitros por hora? Una hora. En Una hora. Ahí va. Si tienen que pasarlo en media hora, ¿a qué goteo le van a poner para que pasen la mitad del tiempo? Si pasa 100 en una hora. Y la mitad en 30 500. minutos. El minuto. 50. Lo van a tener que pasar a 200 mililitros hora, al doble de la velocidad para que pasen la mitad del tiempo. Claro. Si pasan, por eso, por regla de 3 es cálculo matemático. 1 hora, 60 minutos. 30 minutos, que es media hora, es 0,5. Es regla de 3, no hay vuelta. Claro, es que nosotros habíamos entendido eso ya desde el año pasado. Pero cuando ahora la profesora de fármaco nos planteó para hacer cálculos de goteo, ella dijo que se hacía 0,30. 0,30. Pero entonces, ¿qué? 1 hora es 0,6. Y por eso. Con ese razonamiento, si media hora es 0,3, 1 hora es 0,6. Sí, yo ayer le pregunté a Analía y ella me contestó que lo que pasa es que se hace 1 hora dividido 2. Y si vos haces 1 dividido 2 te da 0,5. Claro. Sí. La Claro, profe, lo la profe lo que que- estaba explicando era lo siguiente, que era dependiendo de la fórmula que te pedía, porque capaz que en esa te pide minutos y vos tenés que hacerla en minutos, después hay otra que te pide por hora. Y ella dijo que no, no en las 3 fórmulas se usaba lo mismo, y ayer ella estaba pidiendo el volumen, que es volumen sobre tiempo. Ahí Claro, sí ella dijo. pero en los cálculos de goteo, el tiempo siempre va expresado en horas, no va en minutos. En todas las Claro. fórmulas de cálculo de goteo, siempre el tiempo, la unidad de medida del tiempo siempre va a ser hora. Así que si ustedes tienen un cálculo para hacer en minutos, van a tener que pasarlo, convertirlo a horas primero, para después hacer el cálculo. Claro, es lo que yo hice también. Mira, el ejercicio es así, mira, Mariana. Es suero glicosado al 5%, 250 ml a pasar en 30 minutos por Vic. ¿A cuántos mililitros por hora usted programaría? Y ahí, bueno, ahí yo también hice eso, hice 250, que es el volumen, sobre Sí. 3, que es la consonante, por 0,5. Claro. Ahí me dio 167 por 3, porque es por Vic. Claro, Y ahí da 500 ml por hora. claro. Pero Es ella que- dice Es que ahí, está todo, está perfecto toda la regla de 3, todo el razonamiento que vos me hiciste, pero si razonan lógicamente así, 200, un suero de 250 que pasa a 250 mililitros hora, quiere decir que van a pasar esos 250 mililitros en 1 hora. Si tienen que pasarlo en media hora, tienen que ponerlo al doble del goteo para que pasen la mitad del tiempo, o sea que 500. 500, claro. Así razonándolo lógicamente, me da lo mismo que todo el proceso que vos hiciste, que es lo que hay que hacer lo correcto. Claro, haces con ahí está. 0,3, Entonces, claro. profesora, por ejemplo, nosotros le estaba diciendo 0,5 y ella dijo que no equivalía lo mismo a la media hora. Pero si Claro, 1 hora son 60 minutos, 30 minutos es 0,5, la mitad de 1 hora. Y sí, eso es matemática, por eso. Claro, es Y regla de ayer- 3. Es la mitad de 1, 0,5 más 0,5. 0,3 de 1 Pero hora cuando son ella- 20 minutos. No Profe, son pero 30. cuando ella hacía, por ejemplo, le daban diferente y según tenía que dar todo igual. Y a ella le Y daba claro re que da diferente. diferente, porque 0,3, un tercio de 1 hora son 20 minutos, no son 30. Ella dijo Claro. que, por ejemplo, el 0,5 sería 5 minutos, no sería media hora. No, 0,5 es la mitad de 1 hora. La mitad de 1 Claro. hora son 30 minutos. Pero bueno, ahora Exacto. cuando estuvimos con la profe le caemos todos así en el cuello. No, pero ya no. Es regla de 3, es lógica, es regla de 3. Claro. Eso se remaría. 1 hora, rayita, 60 minutos. Todos estamos de acuerdo que 1 hora son 60 minutos. Claro, para mí Claro. que ella se remarió. Aparte le preguntábamos que nos explicara por qué por el 0,30 y no sabía respondernos, pobre. Pero
si ustedes siguen el razonamiento lógico por regla de 3, no tienen cómo equivocarse. 1 hora, 60. 30 minutos, no saben cuánta hora es, X. Entonces, X va a ser igual a 1 por 30 dividido 60. Eso le da 0,5. 0,5, claro. Claro. No, y aparte la manera que ella dice, que nos decía que 30 minutos teníamos que poner 0,3, el resultado era muy diferente. Entonces yo le Claro, dije, pero- digo, no sé. Pero claro, entienden lo que yo les digo, que si Sí, sí, sí. Sí, sí. 0,3 es media hora, 1 hora que es 0,6 entonces. Claro, Claro. pero en la lógica de ellos el 0,6 son 6 minutos nomás, no es 0, no va a ser media hora ni nada. Por ejemplo, el 0,6 son 6 minutos, porque le dijeron, no, profe, mire, 0,5 equivale a media hora. Dijo, no, 0,5 son 5 minutos. No, bueno, no sé. Vean ahora la Ahora resolución. quedamos. No corresponde a mi clase, pero no, yo si hago el razonamiento lógico no me da eso. Claro, pero ya teníamos la opinión del año pasado, que lo que nos enseñó en el día fue eso. Ahora su segunda opinión es la misma. Claro. No, Ahora voy es a que ir al hospital, pero yo tengo mi varita, no le estoy no son poniendo opiniones, es cálculo. cálculo matemático, es lógica, cálculo más regla de 3. Profesora, pero en otra regla, ¿existe el 0,30? Porque yo pasé toda la noche pensando en el 0,30 ese, que no lo podía entender. Es que 0,3 de 1 hora son 20 minutos, es la tercera parte de 1 hora. Los 60 minutos dividido 3 son 20 minutos. No es el mismo goteo en 20 minutos que 30. Lo que pasa es que la profe quiso explicar que el 0,30 serían los minutos, porque si vos lo haces sobre 30, el resultado te va a dar en horas. Entonces, por eso lo tendríamos que hacer 0,30, que ahí nos va a dar los minutos. Eso fue lo que ella nos quiso explicar. Claro, pero la fórmula no es en minutos, la fórmula es en horas. Claro, exacto. Claro, pero hay una que pide por minutos. No en horas. Profe, Todas las fórmulas son Pero por hora. no hay ninguna de las fórmulas de goteo donde tienen la fórmula que aparezca tiempo, el tiempo siempre va en horas. Profe, nunca hay en una minutos. fórmula así, Analía nos enseñó el año pasado, yo tengo la fotocopia, pero es por el factor goteo, es los mililitros por 60 dividido el tiempo en minutos, pero esa se mezcló ayer igual, nunca es 0,30, pero hay una fórmula así. No se enreden más ustedes tampoco. Pero no sé por qué nos enseñaron, porque está re difícil, queda mucho más fácil mililitros sobre hora nomás. Yo todas las fórmulas que aplico siempre son todas, el tiempo va en horas. Si tienen un ejercicio en minutos, lo pasan a horas. Por regla de 3 se convierten en horas y está pronto. No hay forma. Sí, Pero acá yo lo tengo vean impreso, ahora. yo puse la otra vez. Ah, bueno. Vean ahora la resolución a ver cómo es entonces. Y después me cuentan. ¿Van a corregir eso hoy? Ya terminamos. No, en realidad ahora ya pidió 15 minutos de la otra clase que empezaríamos en ética para ver eso, porque nadie entendió ayer. Claro. Ella va a subir igual la corrección, dijo. No, ella ya subió, bueno. pero en realidad no subió nada y subió trabajo para que nosotros hiciéramos, repasáramos. Bueno. Bueno, para mí no. Esos ejercicios de cálculo de goteo siempre son todos con fórmulas y con regla de 3, no hay cómo equivocarse. No sé, para mí está claro que media hora es 0,5 de 1 hora, no tiene. Bueno, cortamos la discusión por acá porque no es de mi materia, opiné nomás de afuera. No, a lo mejor ella ayer se mareó y hoy a lo mejor viene más razonado, pero... Claro, capaz que ella, como decía Jessica, capaz que ella tenía esa fórmula en minutos entonces, pero claro. y quiso aplicar esa y ustedes venían con la otra fórmula en horas. Claro. Bueno, nos vemos la próxima. El lunes no, Ulises, porque es feriado, nos vemos el martes. Bueno, hasta el martes, profesora, que tenga feliz día. Igualmente ustedes. Feliz día, profe. Gracias, igualmente.